La catedrática de la Universidad Pontificia Bolivariana Lidowska Julia Peralta Prieto, coordinadora y profesora en la Universidad Sueca de Södertörn, entre muchas otras labores académicas y administrativas, con un currículum muy amplio, analiza el programa de gobierno del candidato a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda Castro, y su propuesta de bienestar social, mercado laboral, inmigración, etcétera, con identidad de género. El programa de gobierno del candidato a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, propone una diversidad de medidas, de iniciativas, de programas y de políticas que dan cuenta de abordajes que buscan transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales de la sociedad y del Estado colombiano. Esto con enfoques redistributivos, de representación, enfoque interseccional y territorial. Este es un programa que hace parte de un proyecto democrático que busca superar el neoliberalismo como modelo económico y político, cuyo resultado ha sido las profundas desigualdades que caracterizan a la sociedad colombiana. Esto debe ser uno de los centros prioritarios de una agenda política feminista y de las mujeres. Antes de iniciar mencionando las propuestas concretas, creo que es importante mencionar dos aspectos del marco conceptual que envuelven este programa. Uno es el enfoque interseccional y el segundo es la manera como se concibe el trabajo reproductivo. En cuanto a la interseccionalidad, se trata de la visibilización de una cadena, la cadena de subordinaciones que se expresa justamente a través de este concepto y que deja ver relaciones de opresión, de sujeción, de privilegio entre las mujeres por nuestra condición de clase social, de raza, de etnia, de religión, edad, preferencia u orientación sexual. Se trata de hablar la lengua de la otra sin renunciar a la voz propia, de reconocer que lo femenino se encuentra multisituado, articulado a varios vectores de poder. El modelo económico vigente no nos impacta a todas y a todos de la misma manera. El trabajo reproductivo se caracteriza a su vez por una división racial. Se nos ha asignado históricamente la tarea de realizar el trabajo reproductivo de forma gratuita o a muy bajo costo. A diferencia de visiones de género más tradicionales, Cepeda integra otras variables de opresión. Su programa pone especial énfasis en el acceso a la tierra para las mujeres campesinas, indígenas y afropoblaciones, reconociendo que la violencia en Colombia ha afectado de forma desproporcionada su autonomía territorial. Un aspecto importante del programa, por ejemplo, es también la defensa de los derechos de la diversidad sexual, promoviendo políticas de no discriminación y el acceso a derechos de salud trans específicos, entendiendo que el género va mucho más allá del binarismo hombre-mujer. El planteamiento de Cepeda es que se requiere tanto de reformas estructurales como de transformaciones culturales para hacer posibles la inclusión y la paridad, la igualdad y la justicia social tan ineludibles en Colombia y en el continente latinoamericano. Con este programa se busca promover la autonomía económica de las mujeres, cambiar la estructura tradicional de tenencia de la tierra, poner el trabajo del cuidado en el centro de la agenda pública, reconociéndose como pilar del bienestar social y como condición para la igualdad de género, visibilizando además la reproducción social, lo que hace parte de la vanguardia de las propuestas políticas que se muestran potencialmente capaces de transfigurar la sociedad de manera estructural y radical. 2. Cepeda argumenta que la desigualdad de género nace de la división sexual del trabajo. El trabajo en la esfera pública ha sido considerado exclusivamente cosa de hombres, relacionado con la provisión. En contraposición tenemos las tareas del hogar, realizadas mayoritariamente por mujeres a lo largo de la historia. Estas han sido vistas como responsabilidades morales y biológicas determinadas por la naturaleza genética, razón por la cual no han sido reconocidas como trabajo, o por lo menos no como un trabajo que merezca ni la formalización ni la remuneración. Una evidente consecuencia de dicha división es la incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones de desigualdad, en situación de informalidad o de desempleo, con salarios inferiores a la de sus colegas, hombres, consagrándose así un sistema desigual. El trabajo reproductivo queda bajo la responsabilidad de las mujeres y además subordinado al trabajo productivo, el cual es elaborado por los hombres. Las luchas que buscan la visibilización de la reproducción social se han convertido así en la vanguardia de las propuestas políticas que se muestran potencialmente capaces
de transfigurar la sociedad de manera estructural y radical. La radiografía socioeconómica de las mujeres en Colombia nos demuestra que las cargas desproporcionadas que asumen las mujeres en tareas de cuidado afectan su desarrollo personal, educativo, su autonomía económica y la capacidad de participar en espacios de toma de decisiones. El DANE ha señalado que para el año 2025 las mujeres ocupan en promedio 17.6% de su tiempo en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, en contraste con los hombres que solo destinan el 5.2%. La mayor diferencia se presenta entre los 25 y los 44 años, donde las mujeres dedican casi 4 veces más tiempo que los hombres. En el marco de este paradigma tenemos aquí dos propuestas concretas. Uno, avanzar en la implementación del Sistema Nacional del Cuidado, profundizando en los enfoques interseccional, territorial y diferencial, buscando un rol activo de los hombres, es decir, en donde se promuevan comunidades colaborativas en torno al cuidado. El Sistema Nacional de Cuidado es el pilar central de la propuesta de Cepeda. Al crear infraestructuras de cuidado, como lavanderías comunitarias, centros de atención infantil, centros de atención para adultos mayores, se busca que las mujeres tengan tiempo para la educación, el empleo y la participación política. La segunda propuesta sostiene la importancia de mantener la renta básica permanente, con el reconocimiento prioritario de este derecho de ciudadanía a las mujeres jefas de hogar, con el objetivo de erradicar la pobreza extrema femenina y de fomentar la autonomía económica de las mujeres. La renta básica es un ingreso mínimo que prioriza a las madres cabeza de familia como sujetos de derechos económicos. Aquí quisiera recalcar un punto 3 muy importante en este programa y tiene que ver con la paridad en el poder y la participación política. Cepeda propone establecer medidas de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en política. El objetivo principal es garantizar que las mujeres ejerzan en plenitud sus derechos políticos y electorales y que a su vez participen de forma paritaria y bajo condiciones de igualdad en todas las esferas de la vida. Con relación a la paridad en el poder, tenemos el cumplimiento de la ley de cuotas, la ley 581 del 2000. Este ha estado bajo constante vigilancia durante este periodo de gobierno del gobierno Petro. En el 2022 se impulsó un proyecto de ampliación de la ley de cuotas para exigir paridad de género, el 50% en todos los niveles decisorios del Estado, reconociendo que las mujeres son mayoría de la población, pero siguen subrepresentadas en la política. Dicha ley, la Ley 2424 del 2024, quedó aprobada por el Congreso de la República en septiembre de ese año. Cepeda insiste en la importancia de su reglamentación y respectiva implementación. Lograr así entonces una reforma política para garantizar que exista como punto de partida una democracia paritaria. No obstante, esta agenda progresista debe ir más allá, por lo que se propone continuar con la categoría de la interseccionalidad que ya referenciamos como un paso más avanzado que permita no solo incorporar la paridad de género, sino enfrentar las relaciones de poder y de opresión que se dan alrededor de la intersección del género con la clase y con la descendencia étnica. Esto supone que los partidos logren la representación del conjunto de la sociedad en su composición, lo que implica una conformación de la representación lo más cercana a la distribución social, de clase y de grupos identitarios de la misma sociedad. Esto posibilitaría, indudablemente, superar la crisis de representatividad y de legitimidad que atraviesan los partidos políticos en la actualidad, la cual se refleja en el Congreso, en donde un porcentaje importante de los que lo conforman son terratenientes y o representantes de las élites económicas y de las redes clientelares. Finalmente quisiera recalcar un cuarto punto que tiene que ver con la justicia restaurativa y las violencias basadas en género. El impacto en la reducción real de la violencia de género ha sido limitado hasta el 2025. Las cifras de violencia contra las mujeres continúan siendo alarmantes. Además, es importante señalar que en algunos delitos como la violencia sexual y la violencia en contexto familiar existe un amplio subregistro, porque a las víctimas les da miedo denunciar por las barreras y la violencia institucional existente. Ante la falta de herramientas y la falta de articulación institucional para la prevención, para la detección y atención de violencias basadas en género, este programa plantea que la respuesta institucional enfrenta limitaciones serias,
La impunidad ronda el 97% en delitos sexuales y en violencia en contexto familiar contra mujeres, con la mayoría de los casos estancados en etapa de indagación y menos del 3% con condena. Esto revela que hasta ahora no han habido transformaciones significativas en la justicia para las mujeres, es decir, un reino de impunidad. Cepeda nos propone entonces profundizar la política de seguridad humana, que entienda la seguridad más allá de lo militar, incluyendo la seguridad de las mujeres en sus entornos, fortalecer los mecanismos de prevención, de detección y atención de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Nos propone proteger a las víctimas de violencia de género y mejorar las garantías de acceso a la justicia, instando a entidades nacionales y territoriales a implementar dichas políticas para reducir significativamente la violencia contra las mujeres. Como un punto muy importante está también avanzar en la estrategia de verificación y seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y a sus indicadores de género. Asimismo, se nos propone una paz total con la mirada de género y de mujer. En conclusión, el periodo 2022-2026 ha significado avances importantes para los derechos y la participación de las mujeres en Colombia, pero también dejó en evidencia desafíos estructurales que requieren persistencia más allá del actual gobierno. Este gobierno ha sentado ciertas bases normativas e institucionales, como la paridad, el Ministerio de Igualdad y el sistema de cuidados, que podrían transformar positivamente la vida de millones de colombianas en los años venideros, siempre y cuando se les dé continuidad. Los compromisos para el 2026-2030 reflejan la intención de profundizar el cambio con las mujeres, más liderazgo femenino, más políticas con enfoque de género y tolerancia cero a la desigualdad y a la violencia. La materialización de estas promesas dependerá del apoyo político y social, pero el camino trazado indica que la equidad de género seguirá siendo un objetivo central en la agenda de desarrollo de Colombia. Informe Romeu. Otra forma de ver las noticias.